buenas tardes amigos. Estamos en casa de Javier García Isaac. Javier García Isaac, que es mi director, y tengo que tratarlo bien. Más vale. Más vale. Me dice que más vale, y lleva razón. Pero él sabe que yo, cuando me pongo delante del micrófono, delante de la cámara, procuro ser un profesional. Y entonces lo voy a tratar como trataría a cualquier de los muchos autores que están pasando por mis manos, que son de 50 a 60 mínimo todos los años. Solo Las Aventuras de la Espada son 50, más los que caen en los otros programas. Y la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí en casa de Javier haciéndole esta entrevista, porque es una auténtica prueba de fuego entrevistar a tu director. Quieres hacerlo bien, seguro que va a salir de pena, pero yo lo que sí tengo es la confianza de que yo voy a ser bastante fiel a lo que debo de ser, y él me va a tratar como a un amigo y compañero y va a ser muy verdadero en sus respuestas, ¿verdad? No faltaría más. Es decir, yo lo único que quiero es que me trates como trates a los demás, que tampoco me metas demasiada cera. No, pero para mí es un honor ser entrevistado por ti, y más con motivo de este libro, ¿no? De este mi último libro. Sí, porque tenemos aquí, tengo en mis manos este libro. Es un libro que es de esos libros que a mí me hubiese gustado escribir. Pero como yo escribo bastante mal, no puedo escribir cosas como estas, hago más cosa más histórica, ¿no? Y esto, aunque parezca mentira, no es historia, es actual. Sí, sí. O sea, lo que cuenta, se está contando algo de los años 30, pero que si le cambiamos los nombres y las fechas, no cambiamos nada más que los nombres y las fechas. Lo único que nos faltaría por saber es el desenlace. Una de las críticas positivas que se ha hecho a este libro es que según lo ibas leyendo, iba dando vértigo, porque uno ya en su imaginario veía la situación actual con los personajes de la época. Y de verdad que da miedo. Yo lo único que espero es que no acabemos como acabamos en aquella época. Ojo, espero eso. Y espero que tampoco aquellos que se apoderaron de la Segunda República se apoderen de la España actual, con lo cual, porque la guerra que vino después fue consecuencia de lo primero. Ahora estamos en la primera fase. Yo espero no llegar a la segunda, pero también espero que la primera fase no culmine como culmina en el libro. Es decir, hay unos paralelismos en los años 30 a esta época en la que nos ha tocado vivir que, insisto, da vértigo. Y si quieres, pues lo vamos viendo a lo largo según avancemos en la entrevista, ¿no? Pues la verdad es que me parece bien. A mí también, digamos que he notado eso mismo que tú has dicho, el vértigo que me da pensar en la actualidad, porque pasa lo mismo, está pasando lo mismo, pero a una velocidad mucho mayor. Creo que es mucho mayor la velocidad. Sí, fíjate, porque llevamos con Sánchez 2 años. Es verdad que Sánchez es casi la culminación del fracaso de los últimos 40 años. Aquí nos han vendido una historia que es falsa, que hemos tenido una transición idílica, que aquí ha sido todo maravilloso, que ha sido ejemplarizante. Es mentira. Entonces, cuando nos autoengañamos y pensamos que una mentira la hemos convertido en verdad, la cosa empieza mal. ¿Por qué digo esto? La transición española no fue idílica. La transición española nos ha llevado a un modelo autonómico que es un fracaso que, por cierto, la clase política, gran parte de la clase política, no quiere reconocer. Primero, no reconocer que algo se hizo mal. Segundo, costó más de 1000 vidas la transición española. No fue gratis, costó más de 1000 vidas. Y con un agravante, esos muertos, esas víctimas, no fueron para nada, para que luego el Estado español se rindiera y hoy en día los amigos de los asesinos, los herederos ideológicos, estén en las instituciones. También hicimos mal algo en los años 70, en la transición española, y es que aquellos que tenían un pasado de odio, terror y crimen no pidieron perdón, y el pueblo español olvidó muy fácilmente que estábamos hablando con unas siglas que generaron la Guerra Civil Española. Eso fue un gravísimo error. El pueblo español nunca debió permitir que Partido Comunista, Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Cataluña, incluso PNV,
participaran en la vida pública con esas siglas y menos se sintieran orgullosos. ¿Y por qué fue esto posible? Porque olvidamos con mucha facilidad y pusimos a hacer la transición auténticos asesinos y carniceros. Y ese fue un problema. El no haberles exigido cuentas o no haber permitido que estas siglas del odio tutelaran la transición española. Porque, claro, si la tutelaron asesinos, carniceros como Carrillo, la Pasoraya, la Fara Alberti, esos eran los modelos que teníamos en la transición. Es lógico al punto en el que hemos llegado. Por eso digo que estos 2 años de sanchismo vienen precedidos de una larga sucesión de errores que, para colmo, no queremos reconocerlos, ¿no? Quizá tú hayas hecho este libro precisamente por eso, por esa memoria de pez que tiene el pueblo español. Claro, este libro tiene una doble funcionalidad. Por un lado, dar a conocer la historia de una forma didáctica, sencilla. Yo no descubro la pólvora, yo me dedico a relatar los hechos que pasaron, ni más ni menos. Es verdad que, pero tampoco excesivamente adornado. Es un libro de no excesivas páginas, un libro que salió muy fácil, un libro didáctico, no es un estudio científico. Eso es por un lado, dar a conocer la historia, qué pasó del año 31 al año 36. Quizás un poco los antecedentes, qué pasó con el general Primo de Rivera, cuáles fueron las causas, los efectos por el cual el auge de la República, la ilusión que generó, lo mismo con la rapidez que vino la ilusión, con esa rapidez se fue, y por otro lado, el establecer un paralelismo con la actualidad que da pavor, insisto, da miedo. Da miedo, por ejemplo, en las elecciones fraudulentas del 36, que gana el Frente Popular, insisto, fraudulentamente, como sí se ha demostrado, hay una CEDA, una derecha, no existía ya la CEDA se había disuelto, estaba el partido de Gil Robles, y por otro lado está el partido de José Calvo Sotelo. A pesar de que Gil Robles tenía muchísimos más escaños que José Calvo Sotelo, inmediatamente el protagonismo, por la manera de actuar, se lo lleva José Calvo Sotelo. Y en la calle era tomada como la auténtica oposición. ¿Te suena de algo eso? Sí, es que el paralelismo es tremendo con el Partido Popular y con vos. Eso es. Entonces, en este caso, Gil Robles hizo dejadez de funciones y el que tomó la iniciativa parlamentaria en esos pocos meses, hablo de febrero a julio, porque enseguida fue asesinado el fatídico 13 de julio del 36, es José Calvo Sotelo. Y ese paralelismo da miedo. Es decir, da miedo cómo los que han sacado mayor número de votos en la oposición resulta que es una oposición domesticada. Me refiero al Partido Popular. Y me refiero, generando ese paralelismo, salvando las distancias ideológicas, el tiempo, pero como un partido que en este caso es minoritario respecto al primero, pues ha tomado la iniciativa en la calle y es percibido en la calle como la auténtica oposición. Bueno, pues esto que está pasando ahora ya pasó. Esperemos que no tenga el mismo trágico final que se tuvo en el año 36, ¿no? Es curioso que el paralelismo entre ambos esté relacionado con que ambos vienen de una dicta blanda, porque ni la dictadura de Primo de Rivera se puede considerar una dictadura al uso, a lo que se considera una dictadura, ni tampoco la dictadura de Franco es una dictadura tan férrea. En muchos momentos casi más parece un padre de familia que un dictador. Bueno, si establecemos ese paralelismo, hay que ver que en la dicta blanda, el cirujano de acero, como si fuera apodado Miguel Primo de Rivera, es un periodo relativamente corto de 7 años. Ojo, un periodo corto de 7 años, pero que se avanzó muchísimo en esa España. Se puso orden. Miguel Primo de Rivera, que luego fue traicionado por prácticamente todos, aunó el Partido Socialista y la UGT, colaboraron con el régimen. Eso hay que reconocerlo. Los únicos que no colaboraron fue la CNT, pero a la UGT no le fue nada mal con Primo de Rivera. Primo de Rivera también tenía un sueño y por eso funda la Unión Patriótica, todos juntos, todos. Bueno, en España en esa España era muy complicado. Franco, no se puede juzgar el franquismo de una sola atacada, porque es muy extenso en el tiempo, son casi 39 años, más de 39 años si contamos desde el inicio de la contienda hasta su fallecimiento. Son 39 años, aunque en verdad serían menos, porque desde que acaba la Guerra Civil en el año 39, el año 36 es cuando comienza y su régimen acaba en el 75. Pero efectivamente tienes razón que la única diferencia que podría haber quizás sea en lo alargado en el tiempo. Y también es verdad que venimos de una guerra civil, que eso marca mucho. Una guerra civil donde Franco hizo todo por la reconciliación
en el año 40. Es decir, la reconciliación no vino en el año 77, la reconciliación la tuvo España en el año 40. Gracias a esa reconciliación en el año 40, o por culpa de esa reconciliación, el español había olvidado que esa transición que vendría después la iban a tutelar las siglas del odio. Ahí nos teníamos que haber inoculado contra lo que era el Partido Comunista de España, contra sus crímenes, y nos teníamos que haber inoculado contra lo que fue el PSOE y su historia criminal. Pero ¿qué pasa? Olvidamos en el año 40, 41, 42, las cadenas de muerte fueron inmediatamente conmutadas. Las que se ejecutaron eran por crímenes atroces que se cometió que merecían esa cadena de muerte, esa pena capital. La mayoría, digo, porque este detalle es importante, hemos oído, tal fulanito de tal condenado a 5 penas de muerte, le fue conmutado por 30 años y pasó 4 en la cárcel. Esa fue la media, entre 4 y 6 años, eso de la cadena perpetua. Y para colmo, esos que venían, que habían sido conmutadas sus penas de muerte, ¿qué es lo que hacía el régimen? Aceptarlos y ponerlos de funcionarios del sistema. Es decir, eso, pero insisto, no se puede juzgar el franquismo del año 40, 41, 42 con el franquismo de los años 60, 65, que fue 60, 65, 70, a partir del 59, la ya época de desarrollo que jamás, nunca ha conocido España. De hecho, a día de hoy, en el siglo XXI, seguimos viviendo de las rentas de lo sucedido en esos años 50, 60 y 70. Es decir, siendo puristas, la España en la que hoy disfrutamos o padecemos se la debemos a Franco. Pero efectivamente, lo habéis dicho bien, no se puede considerar aquello una dictadura. Había limitaciones políticas, las había sin lugar a dudas, pero había mucha más libertad individual que la que tenemos hoy. Hay otro paralelismo que yo he visto casi de pasada en tu libro, y es el de la alternancia. Es decir, hay una guerra civil a mitad del siglo XIX que acaba en una alternancia política, que es Cánovas y Sagasta, aparece la dictadura y luego la guerra civil. Después lo que se ha hecho es invertir el orden, es decir, después de la guerra civil hay una dictadura, luego una alternancia política, que es la que nos ha llevado a esta situación actual, y esta situación actual pues se asemeja mucho, digámoslo, en un momento dado se asemeja mucho. Eso tú lo haces como muy de pasada, porque quizá no has querido darle esa importancia a la alternancia política que ha habido, derecha, izquierda, PSOE, PP o UCD, que en definitiva UCD y PP no era lo mismo. Bueno, de hecho la UCD desaparece para la mayoría de ellos integrarse, no toda, en el Partido Popular. La otra, la otra parte minoritaria se integró en el PSOE, no hay que olvidarlo, lo de Goyo Ordóñez de la época. Ahora precisamente en el Partido Popular la rama que ha triunfado es la socialdemócrata, la que parecía que era minoritaria, ahora se ha hecho mayoritaria. De hecho, yo sostengo la teoría de que el Partido Popular lo que desea es ocupar el espacio que ha dejado el PSOE de la socialdemocracia. Yo creo que ese es el espacio. Las fuerzas en España políticas se están recolocando. Pero tienes mucha razón. Mira, es verdad que el libro solo trata del año 31 al año 36. El libro acaba el 18 de julio, pero sí, hace reflejos. Incluso los antecedentes sí que tratamos algo, la dictadura de Primo de Rivera. Pero efectivamente, ese bipartidismo que hemos tenido, que tan cómodo se sentían algunos, pero que es la consecuencia de la España la que hemos tenido ahora. Es decir, cuando uno se pregunta, por ejemplo, en Venezuela, bueno, ¿de dónde salió Hugo Chávez? Pues Hugo Chávez salió de los defectos de los partidos que venían anteriormente. La situación que tenemos ahora, lo que pasa es que los actores, y siendo los mismos, la han generado ellos mismos. Y los amantes del bipartidismo son los que se cargan el bipartidismo con su negligente comportamiento, ¿no? Lo que pasa es que la situación anterior no es que fuera mejor, es distinta. Yo soy de los que opinan que la situación actual es la culminación de la anterior, con lo cual, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí por lo mal que lo habéis hecho. Pero ese paralelismo de la alternancia en el poder, hemos hablado de la que hubo con Cánovas y Sagasta. Luego en la guerra civil también existe, ¿no? Hay un bienio que se llama reformista, que es mentira, me niego a llamarla reformista. Los libros de Los Ángeles Viña de turno consideran que esos 2 años fueron maravillosos, que fueron tremendos, que son los de Manuel Azaña, que yo los llamo bienio izquierdista. Y luego
al bienio derechista, que es así como lo llaman, me niego a llamarle así, porque en verdad fue el bienio radical, porque muy al final, en el 34, es cuando la CEDA incluye 3 ministros, pero efectivamente esa alternancia que se ha dado, la que se dio en España en los años 80 y 90, bueno, miento, porque en España no hubo alternancia en los años 80. Estuvo Felipe González 14 años, con lo cual ahí no hubo alternancia. Ha estado 14 años, 8 años José María Aznar, 8 años Zapatero, 5 Mariano Rajoy y lo que nos queda ahora. Con lo cual hay una alternancia, pero de aquella manera. Ha estado muchísimo más años la izquierda o el PSOE que lo que ha podido ser el Partido Popular. Pero efectivamente esa alternancia, por mucho que pensemos, tampoco ha traído nada bueno, ¿eh? Es decir, no ha sido positivo ni la anterior ni la actual, ¿no? Vamos a volver a tu libro porque en realidad estamos aquí para hablar de tu libro. ¿Por qué has entrado en la República? ¿Por qué has entrado en el momento de la creación de la República? Aunque hablas de los antecedentes, porque nada surge porque sí. Y cuando hablas de los antecedentes, a mí me gustaría saber por qué tú das esas pautas de por qué se llega a la República. Bueno, vamos a ver. Había una monarquía establecida y estaba sí, funcionando bien. Es casi incomprensible, ¿no? Alfonso XIII, la República de España lo traen los monárquicos. Los grandes cambios, posiblemente muchas veces de ellos para mal, lo traen siempre la derecha o los monárquicos. En este caso, la República, con el Pacto de San Sebastián y con los ministros del rey, son los que animan al rey a que se vaya. Con lo cual, la República la traen a España los monárquicos. La democracia no la trae la izquierda de este país. A la izquierda se le permitió participar, pero la democracia en este país lo traen los exministros de Franco. Es decir, eso para situarnos en el contexto. ¿Qué es lo que pasa con Alfonso XIII? Alfonso XIII sus gobiernos eran un auténtico caos hasta que concede la presidencia del gobierno a el general Primo de Rivera. El general Primo de Rivera, que hace lo que puede, pero moderniza el país en esos 7 años, pega un giro, tranquilidad, se acaba con el matonismo, se acaba con las huelgas salvajes, la CNT, bueno, los piquetes, aquello era un auténtico desastre, y hay una relativa calma con Primo de Rivera. Primo de Rivera, eso, el pueblo español o la gente que apoyó a Primo de Rivera luego fueron muy desagradecidos con él. Primo de Rivera, cuando ve que empieza a perder apoyos, le pide al rey que le confirmen el cargo y tal. Y el rey no hace eso. Primo de Rivera coge y se va al exilio a París, donde muere, si no me equivoco, 2 meses después. Sí, 2 meses después. Por cierto, entre los ministros que se fue estaba José Calvo Sotelo, que había sido ministro de Hacienda y fue el creador de la CAMSA, de los monopolios que estaban tan de moda en esos años, con lo cual ya era una personalidad. Es decir, con Miguel Primo de Rivera se va, entre otros, José Calvo Sotelo. Esto es importante porque José Calvo Sotelo, cuando vuelve en el año 34, que él había ganado su escaño, y vuelve por la amnistía del 34, eso le acabaría costando la vida. Hay una serie de paralelismos que yo pongo en el libro. Bueno, cuando llegan las elecciones municipales del año 31, Primo de Rivera ya no estaba fuera del país, había fallecido. Se convocan unas elecciones municipales que la izquierda, como siempre, entiende como un referéndum. Pero las entiende porque le da la gana, ¿no? Oiga, eran unas elecciones municipales, por cierto, elecciones municipales que ganaron de forma abrumadora las candidaturas monárquicas. La izquierda, digámoslo así, ganó en 3 o 4 poblaciones importantes. Grandes ciudades y se echó a la calle. Había cierto hartazgo y había mucha ilusión porque algo cambiara. Pero entre otras cosas, a Alfonso XIII le cuesta el puesto el haber abandonado a Primo de Rivera. Porque cuando Alfonso XIII llama al general Sanjurjo, a la sazón era director general de la Guardia Civil, para que reprima a la muchedumbre que se está enfrente al Palacio Real y en la Puerta del Sol, en Sanjurjo,
dice que no. ¿Por qué dice que no Sanjurjo? Porque creo que estaba harto. Y yo creo que había un punto de culpabilidad. Todos se sentían culpables de haber permitido que a Miguel Primo de Rivera se le tratara tan mal. Con tan mala suerte que murió al poco de salir de España. No al mes y medio, a los 6 meses, 7 meses, muere. Y yo creo que se sentían culpables. Entre tantos, algunos de los ministros de cabecera de Alfonso XIII estaban también hartos. Y yo creo que en el fondo todos se sentían culpables de haber abandonado. Y dijeron, se acabó. Tú has dejado caer a Miguel Primo de Rivera, pues ahora te caes tú. Y son estos ministros los que facilitan la llegada a la República. ¿Qué es lo que sucede? Luego, Sanjurjo se arrepentiría de eso. De hecho, intentó un golpe de Estado en el año 32, la Sanjurjada, que tampoco llegó muy lejos, pero fíjate si se cansó pronto. Pero efectivamente, la República, a pesar de que la izquierda se apoderó enseguida de ella, en ese momento yo creo que, a pesar de que las candidaturas monárquicas se habían ganado, la gente no lo vio con malos ojos. No lo vio con malos ojos porque yo creo que unos por otros estaban hartos del niño mimado que era Alfonso XIII. Sinceramente, y creo, él abandonó a Miguel Primo de Rivera y los demás le abandonaron a él en pago de lo que él había hecho con Primo de Rivera. Y esto es un detalle muy importante. En el libro cuento, en la portada del libro, el que sujeta la bandera, se llama José Pedro Moino. Pedro Moino era un militar teniente de ingenieros que fue al grito de Viva la República. Pedro Moino representa mejor que nadie lo que supuso la República, la ilusión y la decepción. Pedro Moino abrazó la República y Pedro Moino sería fusilado por los republicanos, o mejor dicho, por el Frente Popular, cuando él se levantó el 18 de julio del 36 al grito de Viva la República. Es decir, que por eso digo que Pedro Moino representa lo que fue la República. Mucha ilusión, y a los 5 años el mismo Pedro Moino se estaba sublevando contra la República. Es curioso como algunos perfiles de izquierda tienen la portada, tienen en sus perfiles, en sus redes sociales, esa portada sin saber que Pedro Moino, que está ahí, se sublevó contra el Frente Popular, que no contra la República. Pero el sublevante contra el Frente Popular le acabaría costando la vida. Sí, porque, bueno, tú habrás oído, hicimos un programa con otro historiador, hablando de un historiador que ha hecho la biografía de Pedro. Pedro Corral, Pedro Corral, entre otros, que es concejal, era concejal del Ayuntamiento de Madrid, ahora es diputado de la Asamblea, que es buen amigo mío, y efectivamente, él descubrió Pedro Moino. También habla Miguel Platón de Pedro Moino, pero efectivamente... es un personaje curioso, pero que representa muy bien al español que fue arrollado, o sea, que trajo la República y la República lo arrolló. Lo arrolló porque él se subleva el 18 de julio al grito de Viva la República. Él se subleva contra el Frente Popular porque inmediatamente la izquierda se apoderó de la República. La República nunca fue un régimen para todos. Nunca fue un régimen para todos. La República fue siempre excluyente. Entonces, muchos que habían ayudado a que el rey se fuera y habían avanzado la República, enseguida se dieron cuenta, entre otros, el general Sanjurjo, del error que cometieron. Es verdad que Alfonso XIII tampoco era merecedor de mucho respeto. Hay una anécdota curiosa. Alfonso XIII se va de España un día antes que su familia, luego se fue su familia. Es decir, esa valentía, pero el primero que se puso a salvo fue él, y al día siguiente se puso a salvo su familia, pero él salió... Yo recuerdo la anécdota esa de que la reina se levanta y pregunta por... ¿dónde está el rey? ¿No? Y le dice... El rey está en Cartagena. Estaba ya camino de Francia. Sí. Aún así, siempre ha habido un espíritu monárquico que no era correspondido por los monarcas. Eso de qué buen señor si tuviera un buen vasallo, no, qué buen vasallo si tuviese un buen señor, pues eso le ha pasado mucho a los monárquicos en España. Eran muy buenos vasallos, lo que pasa es que no tenían buenos señores. No hemos tenido muy buena suerte con los reyes borbones. De hecho, a pesar de que el pueblo era muy leal, ¿eh? Sí, el pueblo ha sido muy leal, pero los dos únicos reyes borbones buenos, según la historia, han sido Luis I y Fernando VI. Y yo siempre digo que ¿por qué han sido buenos? Porque han durado muy poquito. O sea, no les han dado tiempo. Pero bueno, esto es un inciso. Una vez que se produce ese alzamiento republicano... Bueno, ese alzamiento que es consentido por todos, porque se podía haber parado, pero nadie tenía voluntad de pararlo porque estaban hartos de lo anterior, pero no hartos de que se había traicionado a Miguel Primo de Rivera, se le había dejado abandonado, y entonces la gente se entregó. Insisto que luego se arrepentían rápidamente. Sí. Ahí, sin embargo, inmediatamente que sucede esto, cortes constituyentes, elecciones, la izquierda se hace con el poder. ¿Cómo es posible si acaban de ganar las elecciones la derecha?
Claro, es que eso fue, ¿por qué digo? Porque por el dejadez de todos, menos de la izquierda enseguida lo veo claro, porque en el fondo no había republicanos auténticos, la izquierda no era republicana, la izquierda era marxista. Es decir, en España republicanos eran cuatro, masones, y burgueses. Porque era esto, era gente como Manuel Azaña, una persona muy preparada que consideraba que todos los que le rodeaban eran tontos. Es más, no hay más que leer los cuadernos de Azaña, las memorias de Azaña, para ver cómo calificaba a los políticos de su época. Los llamaba botarates, tontos, inútiles, porque él efectivamente intelectualmente era bastante más preparado que los demás. Manuel Azaña, que era muy maquiavélico, él pensaba que a las masas las podía dominar. Se equivocó. Al final acabaron devorando a él las masas, ¿no? Esas masas que a él, por cierto, no le gustaban, esas masas de proletarios se las acabaron comiendo. Masas de proletarios que venían la república burguesa, que era esto, era una república burguesa y masónica. Uno podría decir, es todo un contrasentido. No, no, estaba todo muy hilado. Se apoderó enseguida a la república, ¿no? Pero Azaña fue el caballo de Troya del marxismo, porque en el fondo el marxismo iba contra esta república burguesa, como luego iremos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Enseguida se hace una constitución que no fue sometida al referéndum, porque es curioso, hay varias falacias. Hay que decirle a Pablo Iglesias, que hace relativamente poco en un programa de televisión, a él se le pregunta que por qué ese afán, que por qué le gusta tanto la República, y dice, es que no quiero vivir en un sistema donde al jefe del Estado no se le elija. Bueno, pues hay que decirle a Pablo Iglesias, al profesor Pablo Iglesias, que ningún jefe de la República, ningún presidente de la República, ni de la primera ni de la segunda, fue sometido a elección popular. También hay que decirle a Pablo Iglesias que la Constitución jamás se votó. Jamás se votó. Fue una constitución sectaria. Todos miraron a otro lado. Era una constitución que de verdad daba miedo porque enseguida, eso sí, protegía la unidad de España, aunque nos pueda parecer mentira, mejor que la del 78. Dejaba más claro la unidad de España en la Constitución de la República del año 31 que la actual Constitución, o por lo menos la lectura que se hace de la actual Constitución. No es una república, es una constitución sectaria. Se hacen unas cortes constituyentes y se hace una ley electoral ad hoc para que jamás gane la derecha. Luego la cosa les saldría mal, pero se hace para que jamás gane la derecha. Es decir, todo está en manos de la izquierda. Tanto es así que se hace hasta una ley de defensa de la república que acaba con todas las libertades en un momento de que se desea aplicar. En el tiempo de la república son clausurados más de 100 cabeceras de periódicos. Es decir, más de 100 cabeceras de periódicos, hablo solo en 5 años. Es decir, eso no pasó ni en tiempos de Franco, el cerrar 100 cabeceras de periódicos. Con lo cual, enseguida hubo una persecución. Incluso aquellos buenistas que no vieron con malos ojos la República tardaron muy poco, los Pérez de Ayala, los Marañones, muy pronto se dieron cuenta del inmenso error donde habían caído con el modelo repúblico. La República nunca fue una república de todos, fue una república de ellos, donde el disidente estaba excluido. Ganan las elecciones en el año 31, aquello es un auténtico desastre, y ese bienio izquierdista, yo llamaría ese bienio negro, que algunos han querido llamar bienio reformista, nada más lejos, porque no se reformó nada, y lo poco que se reformó no fue necesariamente para bien, acabó con la matanza de Casas Viejas, de anarquistas en la localidad de Casas Viejas. Javier, a mí lo que me llama la atención es la poca duración que tienes ese bienio, porque debiera haber durado, en teoría, más espacio-tiempo, ¿no? ¿Por qué solamente dura 2 años? Bueno, dura 2 años porque aquello es un desastre, donde las huelgas son incontables, donde a los 20 días ya de proclamada la República se empieza a quemar iglesias. Es una constitución profundamente anticlerical y desde el poder se persigue la religión católica. Es algo asombroso. Se dijo que el partido donde los diputados al partido que más pertenecían era la masonería, porque tanto a izquierda como a derecha estaba plagado de masones. Quizás se entiende ese anticlericalismo de la República. Fue un auténtico caos de enfrentamientos en lo económico, en lo social. No se solucionó absolutamente nada, no se reformó absolutamente nada. Esa
llamada reforma agraria nunca acabó de llegar. Las luchas entre la CNT y la UGT en el campo y en las grandes ciudades fue continua, las matanzas entre ellos mismos. Es decir, aquello fue un caos. Insisto que el punto álgido fue la matanza de Casas Viejas por órdenes de Manuel Azaña, ¿no? Eso le cuesta el puesto y se convoca unas nuevas elecciones, ¿no? Sí, pero es curioso, son 2 años en los cuales ellos habían, digamos, la izquierda había tratado por todos los medios de que no volviese a entrar nunca a la derecha, y a las primeras de cambio se van a la calle. A las primeras de cambio se van a la calle porque hay elecciones y resulta que la CEDA arrasa literalmente se presentan unidas frente a las izquierdas que están en descomposición y desunidas. El marxismo se echa al monte, el marxismo le echa las culpas a Manuel Azaña y a los suyos, izquierda republicana, de lo que ha sucedido. Total, que es tal el caos que enseguida, cuando surgen esas elecciones, la derecha gana. Lo que pasa es que gana con muchas limitaciones, porque ganan las elecciones, pero no se le permite que forme gobierno. Entonces forma gobierno el segundo partido, que viene a ser la UCD de la época, que era el Partido Radical de la RUX. Entonces es curioso que la derecha no forma gobierno, pero la derecha se limita a dar soporte parlamentario a los gobiernos de la RUX. Los gobiernos radicales. Que curiosamente el nombre de radical te hace pensar otra cosa completamente diferente a lo que a ese partido bisagra, ese partido de era un centro, partido ¿no? bisagra. De hecho, ese partido bisagra luego tuvo varias extensiones, muchas de las cuales acabaron en el Partido Socialista. Esto también nos suena. Yo aquí hago un paralelismo pues con el partido de Albert Rivera, Sí, con Ciudadanos. con Ciudadanos, para representar un partido. Vengo a decir en el libro que los experimentos centristas de este país, porque acabaron siempre igual, acaban en franca descomposición, unos a derecha, otros a izquierda. El centro es el viaje hacia ninguna parte, es la búsqueda del oportunismo. Es el estar ahí porque considero que estoy en medio y es donde más me lo voy a llevar, que es lo que le puede pasar al Partido Popular como siga en esa búsqueda incesante hacia el centro. Insisto, cuando su lugar es otro. Su lugar ya no sabemos muy bien cuál es. No, empezó en otro sitio. Yo creo que no empezó nunca en ningún lado porque fue un cúmulo de intereses que buscaban fácil acomodo, aunó distintas sensibilidades personales que no ideológicas. Porque eso de somos un partido liberal conservador, pues es una contradicción en sí misma. O eres liberal o eres conservador. No puedes ser liberal conservador. Pero bueno, en España los liberal conservadores en el siglo XIX se estuvieron matando durante 100 años. En cambio, Fraga llegó y consiguió la cuadratura del círculo. Somos liberal conservadores y los que no tengan acomodo en otro sitio, gente del movimiento, pues también caben aquí, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Eso fue, y entonces fue un fracaso. El Partido Radical no tiene mayoría, depende de la CEDA, y es eso quizá lo que hace que tampoco dure mucho tiempo esa legislatura. No, vamos a ver, es verdad que en el primer bienio hay más estabilidad, pero hay más estabilidad porque las derechas son más leales institucionalmente hablando. En cuanto las derechas ganan las elecciones, la izquierda se echa al monte y va a desestabilizar. Entonces, cuando dice, son 2 años muy convulsos, ojo, son 2 años muy convulsos porque los que habían perdido las elecciones se echan al monte, intentan dar un golpe de Estado, que son las elecciones del 34. Entonces, llega un momento que las derechas estaban siendo tan insultadas y tan ninguneadas que deciden entrar con 3 ministros en octubre del 34 en el gobierno de la RUX. Y no se les permite. El presidente es Alcalá, Niceto Alcalá Zamora, porque la República siempre jugó con tontos útiles, con colaboracionistas, con exministros de la República, como para tener un ten con ten. Era mentira, no había ningún ten con ten. El propio Niceto Alcalá Zamora es el que precipita luego la victoria del Frente Popular, con sus tejemanejes en los despachos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La izquierda nunca fue leal, nunca reconoció la victoria de la derecha, y cuando la CEDE decide meter 3 ministros, aquí hay una anécdota, que hay quien dice que la UGT y el PSOE intentan dar ese golpe de Estado porque la CEDA mete 3 ministros, o que primero, ante el peligro inminente de que iba a haber un golpe de Estado, una revolución por parte
de las izquierdas, Gil Robles dijo que hasta aquí habíamos llegado y que iba a meter a 3 ministros para controlar la situación, porque parece ser que la intentona golpista del 34 ya llevaba tiempo preparándose, que no fue en 3 o 4 días, no. Cuando entran esos ministros, es verdad que en el tiempo cronológicamente es la excusa perfecta para acelerar el golpe que ya pensaban dar. Lo que pasa es que ese golpe, que es la mal llamada Revolución de Asturias, porque triunfan Asturias durante 15 días, por cierto, cuesta 1.500 vidas, y triunfó algo de una forma muy esporádica en Cataluña, pero vamos, el general Batet en 24 horas acabó con la intentona golpista, pero una intentona golpista muy, muy seria, donde estaban involucrados desde el antiguo presidente, me refiero a Manuel Azaña, hasta Largo Caballero, hasta Indalecio Prieto, que mandó 17.000 fusiles a Asturias. Es decir, la oposición estaba toda involucrada en esa intentona revolucionaria de cambio de régimen. Sí, porque yo entiendo que esa intentona revolucionaria estaba buscando una república socialista soviética, Claro. aquí, que esa intentona de Asturias, esa intentona que corta el abuelo de la actual presidenta del Congreso, quizá es al fallar, al no llegar a donde quería, es lo que provoca nuevamente unas elecciones que son las que al final van a provocar la guerra, en definitiva. Vamos a ver, esas elecciones las provocan, excepto Alcalá Zamora, por su sin razón, porque quiere ganar puntos a la izquierda, que le sigan manteniendo de presidente, y al final, en un tejemaneje en los despachos, se lo acaban fulminando a él también. Bueno, por cierto, hay versiones que dicen que el general Batet no es familiar de Meritxell Batet, la presidenta de las Cortes. Sin embargo, es Vox Populi. No, es que hay quien dice que es familiar y otros que no te lo puedo asegurar. Sin embargo, tú oyes a cualquier periodista en cualquier medio de comunicación, inmediatamente lo sitúa, incluso lo sitúa, digamos, más a la izquierda de donde realmente estaba el general Batet. Bueno, por cierto, el general Batet luego sería fusilado porque permaneció fiel a una malentendida fidelidad a la República, porque le estoy seguro que defendía otro modelo de República. Lo que pasa es que es verdad que la República, o mejor dicho, el Frente Popular, había asesinado a los máximos dirigentes sublevados en Barcelona, en Cataluña. Entonces, ahí fue un poco, yo creo que fue un error, pero bueno, no hay que ponerse en el momento en el que... Eso sería otra cosa interesante de estudiar, qué pasó en el 36 en Cataluña y en Baleares, que están perfectamente imbricados, Cataluña y Baleares. Eso sería objeto de otro libro más detalladamente. Pero lo que voy a decir es que ni el bienio mal llamado reformista, que era el bienio izquierdista, reformó nada, y el bienio mal llamado derechista, digo mal llamado porque en todo caso no hizo nada, pero no hizo nada porque la izquierda no dejó gobernar en ningún momento, no les dejó gobernar. Toda iniciativa era parada, saboteada, era insostenible todo aquello. Llegamos hasta los tejemanejes de Niceto Alcalá Zamora, que insisto, le acabaron costando el puesto, y convoca unas elecciones sin estar autorizado para ello y sin tener en cuenta las mayorías parlamentarias. O sea, nos encontramos ya a principios de 1936 Eso es, con unas elecciones que no se tenían por qué haber convocado. No se tenía que haber convocado porque no contó con el apoyo parlamentario. Quizá influenciado por... Las convocó el presidente. Por la masonería, quizá influenciado por el propio Partido Socialista, por la izquierda en general. No tengas ninguna duda de esa izquierda que se apoderó desde el primer momento de la República. Es decir, la izquierda fue la que más trabajó para cargarse la República, porque la izquierda no creía en la República. La izquierda se intentó apoderar de la República y aun intentándose apoderar de la República no encontraron los apoyos suficientes. Entonces, cuando los resultados ya le fueron adversos, ya se echaron al monte. Llegan las elecciones de febrero del 36, es verdad que había habido muchísimas disputas en el bando conservador por la cobardía de Gil Robles, por la tibieza, nos vuelve a sonar, y empezaba a pegar muy fuerte José Calvo Sotelo, que había vuelto del exilio, había sacado su escaño de diputado. En la amnistía del año 34 le permite volver a España. Por cierto, esa misma amnistía que le permite a Sanjurjo, que estaba encarcelado por la intentona golpista del 32, le permite irse a Portugal.
Esto es importante y lo cuento en el libro esos paralelismos, porque esa amnistía le costó la vida a uno y al otro. Uno se fue y el otro vino. Pero el 18 de julio, uno al intentar volver se mata en accidente de avión y el otro es asesinado 4 días antes, el 14 la noche del 13 del 14 de julio del 36. Esos accidentes que pasaron al principio de la guerra en el bando nacionalista, Sí. que son dignos de otro libro, ¿verdad? Sí, eso quizás merezca. Lo que pasa es que, bueno, eso ya entramos también en La cómo historia ficción. en la historia ficción, como al español le gusta, pues también se sabe a día de hoy que a José Antonio hubo varias intentonas para liberarle, con lo cual eso de que Franco le dejó morir, eso es mentira. También hay, mira, hay un ejemplo muy claro de cómo se desgastaban las izquierdas. Cuando el hijo del general Moscardó, Luis Moscardó, en Toledo, es detenido y le pide que a su padre que rinde al Alcázar, el padre no lo rinde, pero es que el hijo de Largo Caballero estaba en Sevilla prisionero. Y entonces intentaron cajear al hijo de Largo Caballero por el hijo de Moscardó. La historia, lo sabemos todos, ¿qué pasó con el hijo de Moscardó? Fue asesinado. ¿Qué pasó con el hijo de Largo Caballero? Se fue cuando acabó la guerra. Esa es la diferencia. Por eso yo siempre digo que efectivamente ya nos estamos metiendo en la guerra, que no toca este libro, pero hubo gente buena en ambos bandos una vez comenzada la guerra, no tengo ninguna duda, pero también te digo una cosa, sin temor a equivocarme, que solo un bando tenía razón, y es aquel que no se dejó matar, y es aquel que ganó la guerra. Eso es así, independientemente de que haya gente buena o mala en ambos bandos, ¿no? Una última pregunta y muy importante. ¿Cómo es posible esos bandazos electorales, salvo que haya una mano negra, esos bandazos electorales que dan la victoria a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda? ¿Cómo es posible? Con 2 años de variación Hoy nada más. hoy está demostrado, y esto, que hubo un pucherazo, ya se sabía que hubo un auténtico pucherazo en las elecciones de febrero del 36, y lo hubo, y aquellas localidades donde lo ganó eran a doble vuelta, y aquellas localidades donde ganó la derecha también se les quitó la victoria del Frente Popular tenía que ser arrolladora, y así fue así, no, es que así la falsificaron. La ley electoral, tanto unos como otros, pero la que figuraba en la Constitución del 31 luego fue modificada y cada uno lo puso a su antojo, favorecía a las organizaciones que con un poco de votos se le daba todos los votos, ¿no? Estaba pensado para que solo ganara la izquierda. El error que ellos pensaron es cuando resulta que consiguió ganar la derecha. Eso no volvería a pasar en el año 36. Cuento en el libro muchas anécdotas, me refiero al libro donde figuran las actas. Hace unos años salió un libro donde se demostró que las actas del año 36, varias de ellas, fueron falsificadas y gracias a esas falsificaciones, y a pesar de que la derecha se había presentado dividida, hubiese ganado la derecha y no la izquierda, por un margen ajustado, pero hubiese ganado la derecha, cosa que no sucedió porque lo habían manipulado todo. Es decir, hubo un pucherazo. Y lo más preocupante de todo esto es que el gobierno actual de Pedro y Pablo quieren basar su legitimidad en las elecciones fraudulentas del 36. Es decir, es que es curioso, quieren basar su legitimidad en la República, que fue un fraude de inicio, no lo olvidemos, fue un fraude de inicio con las elecciones municipales del año 31 y fue un fraude de final con el pucherazo de las elecciones de febrero del 36, con lo cual fue todo un fraude. El gobierno del Frente Popular ya era insostenible, directamente se encarceló a los contrarios, se cometió un crimen de Estado contra uno de los líderes de la oposición pujante, que en este caso era José Calvo Sotelo. A José Antonio se le encarceló con excusas como que tendencia ilícita de arma. Él, a pesar de que gana los recursos, se le sigue teniendo encarcelado porque no interesa que salga. Es decir, era un régimen que había perdido ya toda legitimidad desde el año 34. Desde el año 34 ya había, si podía haber habido excusas de que la legitimidad de la república, la monarquía, de ese cambio, se podía aceptar porque el rey se largó. Bueno, podemos mirar a otro lado, pero toda la legalidad, toda, quiebra en
Octubre del 34. Y luego ya la gota que colmó el vaso son las elecciones fraudulentas del 36. Ojo, unas elecciones fraudulentas y una victoria del Frente Popular que buscaban exterminar al contrario, exterminar al contrario. La sublevación del 18 de julio del 36 es una sublevación justa por parte de esa España que no se resignaba a dejarse matar. El delito que cometen los que se sublevan en febrero del 36 es el no dejarse matar. Bueno, años después, la ley de Zapatero, ley de memoria histórica del 2008, que firma el rey Juan Carlos, él, sin darse cuenta, no sabemos si se da o no cuenta, el caso es que le quitan legitimidad a él. La ley actual de memoria democrática ya pretende cerrar el círculo y establecer una tercera república que, como ha dicho Pablo Iglesias, pero es una república que da miedo, sería una república plurinacional que contempla el derecho de autodeterminación. Este libro es importante leerlo y tenerlo en cuenta para saber lo que nos espera, porque desde aquí decir que seremos muchos los que nos vamos a negar a que en España haya una tercera república como la segunda. El modelo republicano podemos entrar en ese debate, pero tiene que ser una república nueva y constituyente, nunca una tercera república heredera de la segunda. Estamos hablando de cosas distintas. Seremos muchos los que no consintamos que en España haya una tercera república plurinacional con derecho a autodeterminación. Una pregunta muy rápida. ¿Va a haber esa tercera república? Espero que no. Espero que no. Y yo diría que me atrevería que iba a costar mucha sangre. No hablo de un modelo republicano constituyente, que eso sería objeto de otro debate, y yo incluso sería de los que posiblemente apoyaría una república constituyente nueva que nada tuviese que ver, que no fuera heredera de la Segunda República. Pero a día de hoy, ese debate de república o no república, yo creo que es un debate que tiene que quedar aplazado. Esperemos, por el bien de todos nosotros, que jamás vuelva a España una tercera república heredera de esta Segunda República. Yo creo que me están entendiendo lo que quiero decir. Pues sí, yo creo que te están entendiendo, pero creo que te entenderán mucho mejor si leen tu libro, porque mi opinión es que cuentas muy bien lo que pasó y casi es una vacuna contra la República. Bueno, ha venido en este momento, sobre todo, insisto, contra una república que se sienta heredera de lo segundo. Yo siempre hago este matiz. Yo no estoy contra la república, yo estoy contra los herederos de la Segunda República, los que quieren implantar en España una tercera república heredera de la Segunda República. Sí, porque posiblemente el pueblo español sea más republicano que monárquico. Yo, si a mí me preguntas eso, ya no sabría qué decirte, ya no sé qué es el pueblo español. No, de verdad, ¿eh? No, es que no lo sé. No sé. En eso estoy de acuerdo contigo. El mismo pueblo español que un mes antes de la victoria de Felipe González recibían al Papa con los brazos abiertos, que un par de meses después recibían a Felipe González con los brazos abiertos, el pueblo español que llenaba iglesias y que nos metió en la ley del aborto y miramos a otro lado, no sé decirte. El mismo pueblo español que cuando muere Franco, 2-3 millones de personas le despiden en olor de multitudes y que 40 años después han consentido su profanación. Con lo cual estoy muy desconcertado en lo que es y quiere el pueblo español, de verdad, ¿eh? Es curioso, pero el cine español no es de los mejores del mundo, pero tiene golpes muy buenos. Bueno, ha habido películas cine, muy buenas, sí. Pero hay una excepcional que es Donde vas, Alfonso XII, y hay una escena en la que Alfonso XII regresa a Madrid, sí. Cuando la restauración por parte de Cánovas, y entonces hay un individuo allí pegando voces y tal, y reconoce que él también pegaba voces cuando echaron a su madre. Es decir, dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, usted quería la república y ahora quiere la monarquía. Por ¿Y eso por digo, qué? Pues no sé, por gritar más. Ojo, el pueblo español hay quien lo entienda, pero como dijo José Miguel Ortiz Bordas en una ocasión que tuvo ocasión de entrevistarle, y escribió un libro muy acertado, por cierto, las revoluciones imaginarias, él viene a decir que el pueblo español es muy fácil de domesticar, y en eso le tengo que dar la razón, hasta que se cansa, ¿eh? Y cuando se cansa no hay marcha atrás, con lo cual más vale que no nos cansen. Pero efectivamente, por lo general, es un pueblo muy pastueño y fácil de domesticar. Efectivamente. Bueno, pues por desgracia el tiempo nos come y ya nos ha comido del todo. Darte las gracias por lo... No, yo darte las gracias a ti y es un lujo contar con gente como tú en Radio Ya. Y en esta emisora ya sabes que tenemos libertad para decir lo que uno piensa, ¿eh? Efectivamente, yo siempre pongo de ejemplo
que la única censura que he tenido ha sido preguntarme por qué puse una determinada música. Y mi explicación fue porque venía a cuento y tú dijiste, pues si venía a cuento ya no hay Ya más está, que pero eso no es censura, eso es una simple pregunta, hablar. Una simple pregunta, en 4 años. Vamos. Me gustaría a mí que en cualquier otro medio pasase lo mismo. Eso Pues- indica muy claramente quién es Radio Ya. Sí, sí, sí. Y aquí hablamos tan en libertad que muchas veces no nos gustamos ni a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, como siempre, un placer haber estado aquí en tu programa. Bueno, amigos, hasta el próximo día. Adiós.